Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué lindo tenerlos esta noche en una nueva enseñanza. Oremos antes de comenzar con este tiempo. Los invito a todos a cerrar sus ojos donde estén y pues a orar junto conmigo. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres fiel y tu fidelidad se mueve en todo lo que vemos, Señor. Te agradecemos por cada una de las personas que están conectadas en este estudio, por cada una de las vidas por las cuales tú has muerto en la cruz, Señor. Te agradecemos porque tú has mandado a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros y porque tu misericordia y tu gracia nos está acompañando cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias, papito, por este tiempo. Gracias por esta nueva semana que está iniciando. Gracias por este nuevo mes que estamos iniciando, Señor. Tú nos has sostenido durante todo este tiempo y todo este año. Y hemos visto tu mano en todas las cosas que hemos vivido y hemos pasado. Y tú nos has sostenido, nos has dado un techo, nos has dado comida y todo durante este año y durante muchos años de nuestra vida, y nos vas a seguir sosteniendo hasta que tú decidas, Señor. Y te agradecemos porque tú eres un Padre eterno, un Padre todopoderoso, y eres nuestro papá, nuestro papito. Y te pedimos, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu tome control de todo lo que hagamos, que no haya ninguna distracción, que nosotros estemos fijos en tu palabra, Señor, y que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, exhortando, redarguyendo y sobre todo permitiéndonos aprender más de ti, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos y sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, hoy la enseñanza que tenemos, vamos a ir un poquito pimponeando por varias citas, por varios lugares, donde vamos a ver el título que el Señor nos ha dado para la enseñanza de esta noche. El título es Cronos o Kairos. Debe haber algunas personas que ya conocen la diferencia entre ambos términos, pero vamos a ir yendo. Bueno, aquí hay dos referencias de las muchas que vamos a tocar hoy. Gálatas 4:4, Juan 12:27, una habla del tiempo del hombre y el otro del tiempo de Dios. Y vamos a estar esta vez con la Reina Valera 1960. En el transcurso de nuestras vidas hemos crecido con la idea de que el tiempo es oro y que hay muchas circunstancias que son una pérdida de tiempo. Esto pasa generalmente cuando pasa algo malo a nuestra percepción. Una relación fallida, una mala decisión, algo planificado que no ocurre, o a veces en algo que es bueno, pero que el común de la gente nos ha enseñado que es malo porque no nos da la libertad de hacer lo que queremos. De hecho, hay mucha gente que cree que es una total pérdida de tiempo ir a la iglesia, inclusive en el ambiente cristiano. A pesar de que Dios en su palabra, en Hebreos 10:15, nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y en otra versión, en la versión de la Biblia hispanoamericana, nos dice de una manera más clarita que nadie deje de asistir a sus reuniones, a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuanto ustedes están viendo que se está acercando el día. Animo a cada uno de ustedes, hermanos, a que vayan a congregarse, a que vayamos a conocer y vayamos a compartir con nuestros hermanos del cuerpo de Cristo. Todas estas circunstancias nos han llevado a pensar y a creer que cuando tenemos un tiempo no tan favorable
a nuestra percepción, ese tiempo es malo. Hoy vamos a hablar del Cronos y el Kairos. Vamos a comenzar diciendo cuál es cada uno y vamos a ver la diferencia entre el tiempo Cronos y el Kairos. Vamos a comenzar con el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es un término griego, en realidad, que habla sobre un tiempo determinado, es aquel tiempo que se puede medir, es el tiempo que nosotros vemos, el tiempo terrenal o el tiempo del hombre. Aquel tiempo que fue delineado por Dios en el momento de la creación en Génesis 1:14. La palabra del Señor dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Este es el periodo medido, aquel que se puede contar, aquel que lo recordamos siempre cuando vemos nuestro reloj, en el cual hay milenios, hay siglos, hay años, hay días, hay horas, hay segundos y milisegundos y podemos continuar así. Ese es el tiempo que se define como el tiempo del hombre. Nuestra vida terrenal, al estar dentro del Cronos, nos esclaviza si la pensamos carnalmente. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida día a día se nos está acabando. Y también nos va envejeciendo hasta llegar a la muerte natural. El Cronos siempre avanza hasta que llega a un final. Aún en este tiempo, Dios siempre está presente y no tarda en responder nuestras dudas. Dios, al ser el dueño de todo y señor de todo lo creado, no se maneja de acuerdo al Cronos. El otro tiempo, el cual que necesitamos conocer, es el Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo que es perfecto, el tiempo que no tiene límites. Aquí vamos a ir viendo algunas diferencias entre Cronos y Kairos. Cronos, como les decía anteriormente, es el tiempo humano, el tiempo imperfecto y el que tiene límites. Y el Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto y el tiempo que no tiene límites. El Kairos es el tiempo donde Dios se mueve para derramar bendiciones sobre aquellos que habitan gozosos en ello. Y lo que establece el Kairos es la eternidad. Vamos a ver otra diferencia. El Cronos es solamente una porción de tiempo y el Kairos es toda la eternidad. Dentro del Kairos vivimos en el tiempo de Dios, mediante momentos únicos en nuestra vida donde no percibimos el paso del tiempo. Hay un momento que es el momento más maravilloso de nuestras vidas, que no hemos sentido el paso del tiempo, y es cuando hemos recibido al Señor Jesús en nuestros corazones. Nuestra vida ha cambiado de un momento al otro y no hemos visto cuánto tiempo hemos estado disfrutando de eso y seguimos disfrutando de eso. Comenzaremos a ver algunos ejemplos de Cronos y de Kairos. Los invito a cada uno de ustedes, a los que están con Biblias, que nos vayamos a Hechos 1:16. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Las personas se acercan a Jesús y le preguntan. Hechos 1:16 dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando hablaban de esta palabra, tiempo, en esta pregunta, cuando hablaban de este tiempo, se estaban refiriendo al Cronos. Era el tiempo humano en el cual ellos estaban. Cuando hablaban de restaurar el reino de Israel, ellos se referían a una guerra con el sometimiento romano, ¿no es cierto? La respuesta de Jesús viene acompañada de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Vámonos a Hechos 1:17. Y les dijo, no os toca
a vosotros saber los tiempos. En esta parte está hablando de Kairos, del tiempo de Dios. Chavito, Hermano Guito. estás dando las citas, creo que haber buscado Hechos 1:17 dice otra cosa, Perdón, y era contado Hechos que desde 1:7. 16. Sí, perdón. El anterior es Hechos 1:6 y en este estamos en Hechos 1:7. Perdón. Hechos 1:7, queridos hermanos, mil disculpas. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Gracias, hermano Guito. En esta parte está hablando de Kairos, del tiempo de Dios, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En este verso vamos a tomar 3 puntos que son necesarios entenderlo. El primer punto, no os toca a vosotros saber los tiempos. Aquí el Señor Jesucristo se estaba refiriendo al Kairos, al tiempo de Dios. Les estaba diciendo, a ustedes no les compete saber ni el día ni la hora de ciertas cosas que solo a Dios le compete. El segundo punto que es necesario entender de Hechos 1:7, las sazones. Aquí viene una palabra bastante conocida por cada uno de nosotros, sazón, que viene del hebreo se-azón, que significa sabor. Esta palabra, que en el sentido bíblico se refiere a un sentido de satisfacción a aquellos que son fieles a Dios. También se usa para describir el dulce sabor de la salvación en la palabra de Dios. Se usa para reflejar la profundidad de la relación entre Dios y el hombre y para describir las circunstancias en las que el hombre experimenta el amor de Dios. La palabra sazón es una de las palabras más antiguas y más usadas en la Biblia. Se usa a menudo para describir un sentimiento de alegría y gratitud que experimentan los seguidores de Cristo cuando experimentan el amor de Dios. Vamos yendo a Salmos. Los que están con su Biblia, váyanse a Salmo 34 y vamos a tocar 3 citas de Salmo 34. Salmo 34:5, la palabra nos dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí se está refiriendo a la idea de la sazón que produce el gozo espiritual que proviene de una relación con Dios. Esa experiencia es el sazón. Que los que miran a Dios no son avergonzados. La segunda forma en que notamos la sazón de la palabra en nuestras vidas. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí nos está mostrando que Dios está cerca de las personas que están sufriendo a gritos y en silencio. Y que Dios provee consuelo y aliento a aquellos que experimentan el dolor. Y la tercera cita es Salmos 34:14, que la palabra nos dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Aquí nos está diciendo claramente cómo buscamos el bien, mediante la palabra de Dios. Podemos obtener sabiduría y discernimiento y esto nos va a ayudar a entender, a probar el sabor de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos concluir diciendo algo, que la palabra sazón es una palabra bíblica que se usa para describir una variedad de emociones, sentimientos y experiencias, que nos sirve para reflejar la profundidad de la relación entre Dios y el hombre y para descubrir una variedad de circunstancias en las que el hombre experimenta el amor de Dios. También la palabra sazón se utiliza para describir el dulce sabor de la salvación.
de la alegría y la gratitud que experimentamos los seguidores de Cristo. El consuelo y el aliento cuando nos encontramos con Dios. Y la sabiduría y el discernimiento al estudiar la palabra de Dios. Entonces, debemos notar que todo eso se encuentra dentro del kairos, dentro del tiempo de Dios, porque es parte del plan y el propósito de Dios que nosotros vivamos ese tipo de circunstancias. ¿Ya? Hay algo que debemos tomar en cuenta. Para Dios no existe el tiempo, porque Él es eterno. Entonces el kairos de Dios que está establecido por su eternidad es con fines eternos. El tercer punto del verso de Hechos 1:7 es que dice, el Padre puso en su sola potestad. Al hablar de la palabra puso, quiere decir destinar. La potestad viene de un griego que es exousia, que significa libertad y derecho de actuar. Este derecho de actuar es el mismo derecho que un padre terrenal tiene y ejerce ante sus hijos sin pedir ningún tipo de permiso a nadie. Vale decir, yo como papá no puedo ir a pedir permiso al vecino para ver si puedo hacer algo o decir algo a mis hijos, porque son mis hijos. Esta palabra, la palabra potestad, está hablando de lo mismo, pero en el sentido de nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí viene nuestra primera enseñanza. Dios tiene la autoridad de hacer las cosas como quiere. Tomando en cuenta todas estas cosas, que solo Dios sabe los tiempos de todo lo que va a ocurrir, del kairos de Dios, del tiempo de Dios, ¿qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando algo clave en este tiempo que hemos escuchado demasiado por todo lado, que nadie puede decir en qué fecha exacta van a pasar los eventos de Dios. Directamente su segunda venida. En Mateo 24:36 la palabra nos dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De esta manera nos está quedando claro que todas esas profecías exactas que manejan ahora algunas personas acerca de la segunda venida de Jesús son falsas. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta, y una pregunta que yo también me estaba haciendo cuando Dios me estaba dando la enseñanza. ¿Por qué Dios no quiso que supiéramos la fecha exacta de cuándo Él volvería? ¿Saben por qué? Porque a veces con un simple problema estamos en mucha ansiedad, en mucho temor y en todo. Porque si supiéramos la fecha exacta, estaríamos pendientes de eso y tendríamos más ansiedad y más preocupación de la que a veces tenemos. La forma en cómo Dios quiere que los esperemos ese tiempo tiene una ilustración bastante interesante. Muchas veces nosotros hemos visto, no solamente en películas, sino también en la vida real, que cuando una mujer espera ansiosamente el día de su casamiento, está constantemente pensando y meditando en todo el amor, en las palabras y en todo lo vivido con su novio, con su futuro esposo. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros, como la novia de Cristo, la iglesia como la novia de Cristo, lo espere atento y ansioso, velando y orando para estar listos cuando nuestro novio llegue en gloria a nuestro encuentro. Mateo 25:13 nos dice claramente, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que notar que en este verso claramente Dios nos está mostrando que Él tiene el control total y absoluto, no solamente del kairos, del cronos, del tiempo del hombre, sino también
del Kairos, de su propio tiempo. En la palabra de Dios nos muestra que Dios nos dio a conocer algunas cosas de su Kairos. Vámonos a Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Al hablarnos de misterio, aquí nos está hablando de algo oculto que es revelado. Ahora aquí viene una pregunta clave. ¿Cuál es el misterio que Dios nos ha mostrado para que entendamos y creamos en su Kairos? Este misterio ha sido el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, en nuestra sustitución por el perdón de nuestros pecados. Cuando en esta parte está hablando del beneplácito, viene del griego eudokia, que significa deseo, que significa una voluntad o un propósito. Para concluir esta idea, sigamos con el siguiente verso, Efesios 1:10. ¿Qué dice ahí? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Al hablar de dispensación, está viniendo un griego que nos va a sonar a todos conocido, que es oikonomía, que significa de donde viene economía, que significa una administración eficaz. Se está refiriendo directamente este verso a la administración eficaz del tiempo de Dios, del Kairos, lo cual nos refleja el control de Dios sobre todo. Entonces, esto quiere decir que Dios, vamos a entender los dos versos en palabras más sencillas. Dios, al darnos a conocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque ha sido su voluntad y su deseo, se ha propuesto administrar eficazmente su kairos, su tiempo, en las cosas que están en el cielo y están en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros sabemos y creemos que Dios tiene dominio y control, no solamente sobre nuestro tiempo, sino también sobre su tiempo, sobre su kairos, aunque no sepamos el día ni la hora, tenemos que descansar confiados en que nuestro Padre Celestial tiene control total, porque Él ha planificado porque Él todo lo que ha planificado para nosotros lo va a cumplir, sea en unos días, en unos meses o en unos años. Aquí me venía una pregunta que hace tiempo y regularmente nosotros los creyentes en Cristo nos hacemos mucho. ¿Por qué no he conocido a Dios antes? O muchos de nosotros, alguna vez en nuestra vida cristiana, cuando hemos conocido al Señor, hemos dicho, si yo hubiera conocido al Señor antes, no hubiera cometido estos errores. Entonces, ¿por qué no hemos conocido a Dios antes? La respuesta es súper simple, porque no era nuestro kairos, no era el tiempo que Dios tenía planificado para nosotros. Muchas veces el pensar de esta manera y hacernos esta pregunta trae desesperación y ansiedad a nuestras vidas por cosas en las cuales deberíamos estar descansando en Dios, porque los planes de Dios no pueden ser boicoteados, no pueden ser anulados por nadie. En esta parte les voy a dar un ejemplo de que nuestro cronos puede estar equivocado, pero el kairos de Dios no está equivocado. Y es algo con lo que casi todos los años y dentro de un mes vamos a volver a tener debate en muchas iglesias. Vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí, cuando está hablando del cumplimiento del tiempo, está hablando del cronos, del tiempo humano. Vale decir, los 9 meses de gestación que tuvo María para dar a luz a Jesús. Aquí está hablando
de ese tiempo en el cual nació Jesús y se refiere a que este tiempo está equivocado de acuerdo a la percepción humana. ¿Respecto a qué? A la fecha cuando ha nacido Jesús. De acuerdo a nuestro cronos, el nacimiento de Jesús nos han enseñado y nos han metido la idea a la cabeza de que Jesús ha nacido el 25 de diciembre. Pero de acuerdo al Kairos, de acuerdo al tiempo de Dios, muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra han dicho que él ha nacido entre marzo y junio. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Que el Cronos se equivoca y el Kairos no se equivoca. Hay una enseñanza clave en este momento. En esto lo importante no es la fecha, sino lo importante es que ha nacido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos con otros ejemplos acerca del Cronos y del Kairos. Los invito a todos a irnos a Lucas 1, 26 al 38. En este verso no solamente nos enseñará acerca de esto, sino también vamos a romper. El Señor va a romper de nuestra cabeza y nos va a ayudar y nos va a dar herramientas para romper muchas ideas equivocadas a personas que tenemos alrededor. Vámonos a Lucas 1, 26, 27. Vamos a seguir hablando del nacimiento de Jesús, pero un poquito antes, cuando el ángel Gabriel anuncia a María. Aquí dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando aquí en la palabra está hablando de una virgen, nos está indicando que había muchas, porque si no hubiera puesto la única virgen. Estábamos en Lucas 28, 29. Era la diapositiva que nos faltaba. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Lo que les decía, la palabra favorecida se refería a la gracia de Dios. Esto nos indicaba que claramente que María no era alguien extremadamente especial para Dios, sino más bien, al igual que hizo Dios con nosotros, María ha sido elegida sin merecerlo, lo cual que ha hecho ha turbado el corazón de María. ¿Qué quiere decir turbar el corazón? Significa que ella no entendía por qué estaba pasando eso con ella, por qué Dios la habría elegido. Aquí vamos a romper un término que primero es una blasfemia y segundo es antibíblico y que ahora es muy utilizado por alguna religión. El término María, Madre de Dios. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ni padre ni madre. Porque si fuera así, ellos serían más grandes que Dios y podrían ejercer autoridad sobre Dios. Vámonos al verso 30, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, le dice el ángel a María. Lo mismo que nos dice a nosotros Dios cuando confiamos en nuestras fuerzas o creemos que todo debe ir conforme a nuestro cronos, a nuestro tiempo humano. Cuando le dice has hallado, se está refiriendo a que ella no merecía eso y a que ella era igual que nosotros. Verso 31, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí estamos viendo que María ni siquiera pudo poner nombre a Jesús, porque ella era solamente
elegida para dar a luz, y no así para ser una intercesora ante Dios, como dicen ahora, o un objeto de adoración, como la toman ahora. Verso 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí le está mostrando el carácter que va a tener Jesús. ¿Quién era? ¿De dónde viene? ¿Y qué va a hacer? Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no había tenido relaciones íntimas nunca. Aquí vemos que María tenía un conocimiento limitado igual que nosotros. Pero ahora, según la gente, la idolatra y la hace como si fuera Dios y como si conociera todo. Entonces estamos viendo conceptos totalmente antibíblicos, totalmente fuera de la palabra de Dios y de lo que Dios ha querido expresar. Vámonos al verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí cuando está diciendo te cubrirá, está hablando de un sentido, en el original habla de un sentido de abrazar a alguien para protegerla. Y aquí viene la parte bonita que dice Lucas 1, 36, 37. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. Aquí está hablando de sexto mes. Está hablando de que Dios no solamente tenía conocimiento y dominio del cronos, del tiempo humano, sino también del kairos, porque había permitido que Elizabeth se embarace antes y ya esté de 6 meses, siendo estéril para que desde su vientre reconozca al Salvador, al que vino en el kairos de Dios, al que vino de acuerdo al plan de Dios. Aquí viene una enseñanza bonita. Juan el Bautista nace de una mujer estéril, de Elizabeth, y Jesús de una mujer virgen. En ambos casos vemos el kairos, el tiempo perfecto para la voluntad de Dios en el cronos, en el tiempo humano. Esto solamente nos está enseñando que todo está controlado por Dios. Para aceptar el tiempo de Dios en nuestras vidas, el kairos en nuestras vidas, nosotros deberíamos responder igual que como María ha respondido en el verso 38, Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Sabiendo, creyendo y aceptando que Dios tiene el control total y que su kairos, tiempo perfecto de Dios, se mueve conforme a los propósitos y planes que tiene para cada uno de nosotros. Eso refleja esa respuesta, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todo aquello, hermanos, que nos esté ocurriendo en este momento, alguna prueba, alguna escasez, alguna inseguridad, enfermedad, temor, cualquier tipo de circunstancia, está dentro del kairos de Dios. Y tenemos que estar confiados, tenemos que saber y creer
que eso es para nuestro bienestar y para confiar más en Dios en los momentos de pruebas, no para encerrarnos, no para ver nuestro tiempo humano, sino para ver el plan y el propósito de Dios. El Cronos y el Kairos también ha sido dominado por Dios en Jesús. Vámonos a Juan 7:28 al 30. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hacer algo para que entiendan. Hay una corriente que habla de que Jesús no ha sido real porque no se habla desde su niñez hasta su ministerio. Pero aquí claramente Jesús en el verso 28 está diciendo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Entonces aquí nos está diciendo la palabra que la gente que estaba en ese lugar lo conocía y lo había visto crecer. Continuamos con el verso. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aquí estamos viendo el dominio absoluto de Dios sobre la vida de Jesús y sobre en qué tiempo iba a suceder todo en su vida. Por eso es que lo agarran, lo prenden, tratan de agarrarlo, pero nadie le echa mano porque Dios no permite, porque no era el kairos de Dios. Yo quiero hacerles un par de preguntas, queridos hermanos. La primera, ¿cuántas veces Dios no nos ha dejado realizar algo que queríamos? Estoy seguro que a cada uno de nosotros muchas veces Dios nos ha hecho eso. No nos ha permitido hacer algo porque no estaba en sus planes. Y aquí va la segunda pregunta. ¿Eso nos ha molestado o no? En cosas muy naturales y muy diarias nos pasa eso, queridos hermanos y hermanas. En el tráfico, cuando hay mucha trancadera, a veces renegamos y decimos: ¿por qué he venido por aquí? Era que me vaya por otro lado y no sé qué. Cuando queremos que nuestros hijos reaccionen de otra forma, cuando algo que ha pasado nos sigue afectando, tanto que nos produce depresión, nos produce ansiedad, Dios muchas veces ha evitado que sigamos adelante con algún plan, porque en su kairos, en su tiempo perfecto, Él nos llevará a su plan y propósito que está dentro de Cristo Jesús. Tenemos que tener claro que ese es el Dios que nosotros servimos y amamos, aquel que nos tiene en este mundo, que nos ayuda a caminar en su kairos, con la confianza de que podemos descansar y confiar en que todo irá para bien. Es por eso, queridos hermanos, que al ver que dentro del kairos de Dios todo se mueve dentro de la voluntad de Dios, hay una costumbre antibíblica dentro de las iglesias que está muy arraigada, la costumbre de decretar y declarar. Una costumbre totalmente errónea, ya que si todo se mueve dentro de la voluntad de Dios, es totalmente falso que al hacerlo, al decretar o declarar, todo se mueva de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando. Tenemos aquí tres enseñanzas muy importantes. La primera, tenemos que comprender que la voluntad de Dios no cambia. La segunda, el Cronos y el Kairos es dirigido plena y soberanamente por Dios. Y la tercera, cuando Dios nos complica algo, agradezcamos en lugar de protestar. Puede que Dios nos esté librando de algo de acuerdo con su kairos. Dios en este momento, hermanos, nos está diciendo algo.
no temas. Yo tengo control de todo lo que te está pasando. Esa situación que tú crees, hermano o hermana, que no tiene solución. Dios está en control de eso aunque no parezca. Dios lo único que te está pidiendo es que solamente creas. El último y más claro ejemplo de que Dios controla el cronos, el tiempo humano, y el kairos, su tiempo perfecto, lo tenemos en la elección de Judas. Lucas 6:16 nos dice, aquí está hablando de la elección de todos sus apóstoles. Y aquí dice, Judas, hermano de Jacobo, este es el otro Judas, de Judas Tadeo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y vámonos a a Juan 6:70. La palabra dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Debemos ver que Jesús elige a Judas el traidor, lo cual nos muestra el cronos en ese tiempo humano, para que el kairos, el tiempo perfecto de Dios, se cumpla, para que Judas lo traicione y se lleve a cabo el plan de Dios. Hemos visto, queridos hermanos y hermanas, que dejarnos guiar por el cronos casi siempre nos lleva a una equivocación o a alejarnos de la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por otra parte, también hemos visto que debemos creer, debemos confiar y descansar, dejarnos llevar por el kairos, por el tiempo perfecto de Dios, para tener una vida plena y abundante, una vida llena de riquezas espirituales y de vida eterna. Los animo, hermanos y hermanas, a seguir adelante. Si estamos viviendo de acuerdo con nuestro cronos, pidámosle a Dios en actitud mansa y humilde de corazón, que nos vuelva a llevar con sus brazos de amor a su kairos, a su tiempo perfecto, al tiempo en el cual vamos a vivir dentro del plan y el propósito que Dios tiene para cada uno. Los invito, hermanos, a continuar perseverando en el estudio de la palabra, a congregarnos para ser fortalecidos por Dios y vivir confiadamente en su tiempo, en su propósito y dentro de su plan. Espero que esta enseñanza haya sido útil para ustedes y les haya enseñado de la misma manera en cómo ha tocado y enseñado mi corazón. Los invito a acompañarnos en oración, cierren sus ojos y pues, a ver, oremos, hermanos. Buenas noches, hermanos. Bueno, por favor, acompáñenme ahora. Señor, gracias por esta noche, este tiempo que nos permites recibir tu palabra, Señor. Que todo lo aprendido sea puesto en práctica de corazón, porque tú lo quieres así, Señor. Te pido que pongas en nosotros, que esperemos el tiempo tuyo, Señor. Que no reforcemos cosas que a veces no nos convienen y podemos llegar a cometer errores, Señor. Te pedimos sabiduría, mucha sabiduría, Señor, para saber tomar decisiones buenas, correctas ante tus ojos, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido bendigas a cada uno de mis hermanos en todo lo que hagan en esta semana que inicia también, Señor. Gracias por todo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.